Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 11, donde dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Las implicaciones ideológicas y también sociales de la renovación en Cristo, como son las herejías que circulaban en Colosas, introducía una distinción helenista entre los miembros de la nueva humanidad que se estaba formando, como ya hemos visto anteriormente. Algunos, escogidos, entre comillas, podrían recibir revelaciones secretas, que a los demás le eran vedadas, pero Pablo replica con una enseñanza demoledora frente a todas las distinciones humanas existentes, algunas muy poderosas, también raciales, religiosas, culturales y hasta sociales. La abolición de todas las divisiones entre los hombres, judíos y gentiles, griegos y bárbaros, etc., se hace notar aquí. La primera era tanto racial como religiosa, como así señala Efesios capítulo 2 y a partir del versículo 11 en adelante. Pero ahora, en este nuevo pueblo que Él, es decir, Cristo, está formando, se recibe a todos, no en base a tradiciones y ceremonias caducas como la circuncisión judaica, sino únicamente sobre la de la salvación por la gracia de aquel que cree en Jesucristo, y además que es de todo nacido de nuevo, de verdad, que lleva la imagen de Cristo y lo proyecta hacia los demás como su testimonio al Dios vivo que le ha salvado. La implicación es que ninguna raza en particular, ni tampoco ninguna nación, religión o denominación, tiene la exclusiva o el privilegio especial en cuanto al acceso a Dios o para representarle hacia los demás, porque la recreación de la imagen de Dios en el hombre se efectúa por Cristo, como dice este versículo, en todo y todos. Además de la barrera racial y religiosa entre los judíos y gentiles, había la que imperaba entre los cultos en aquellos tiempos. Eran, por ejemplo, los griegos y romanos, y hasta los incultos como se consideraban a los bárbaros, que eran los que no hablaban griego, ya que aquellos consideraban a estos últimos repulsivos y de habla ininteligible, y además, si eso fuese poco, también le despreciaban. También existía aquella terrible lacra social de la esclavitud, una formidable barrera que separaba esclavo y libre, una división difícilmente franqueable que era aceptada como norma por la inmensa mayoría de toda la población. Y nótese esto, que aún grandes filósofos como Platón y Aristóteles aceptaban la esclavitud, y este último llegó a decir, con un despapajo que raya en el desprecio absoluto de una clase superior sobre otra, que un esclavo es una herramienta viva, como una herramienta es un esclavo inanimado. La terrible institución fue formalmente abolida en el siglo XIX, pero nótese que sigue existiendo hoy entre determinados sectores
de la población mundial la esclavitud, de una o de otra forma. Por otro lado, los escitas eran tribus situadas en el Cáucaso, más allá de los límites del Imperio Romano, que ellos hacían continuas incursiones por sus fronteras, como ya habían hecho anteriormente con imperios durante siglos, obligando al Imperio Romano a estacionar varias de sus legiones en la parte oriental, donde tuvieron que librar muchas batallas para proteger así, de esta manera, las fronteras. En el curso de las distintas campañas libradas contra esas tribus salvajes, se hizo numerosos prisioneros de guerra, entre ellos quienes después, como esclavos, fueron empleados como policías y guardias de seguridad, porque eran de comprensión física fuerte y robusta. Así pues, la presencia de escitas en la sociedad antigua es atestiguada por algunas piezas teatrales de Ática, en las que figuraban como personas cómicas, muchas veces por su manera de ser y hablar ruda y sin modales. Por tanto, empleando el lenguaje de hoy, diríamos que eran considerados lo peor de lo peor, tanto por judíos como por romanos y griegos, incluso también por los mismos bárbaros. Pero nótese que, sin embargo, Dios no reconoce tales distinciones humanas, y al incluirles en su lista, el apóstol Pablo estaba declarando a sus lectores que no había ni tenía que haber nadie excluido del mensaje salvador del Evangelio. No es difícil, en nuestro mundo dividido del siglo XXI, añadir unas cuantas categorías más que son igualmente repugnantes a los ojos de Dios, como por ejemplo la división entre ricos y pobres, blancos y los de color, opresores y oprimidos, los que tienen y los que carecen precisamente de todo, los de primera clase o lo de la casta, los señoritos y los jornaleros, y los que no tienen derechos, los discriminados y maltratados, como son, por ejemplo, en muchos casos, las mujeres, los niños, los ancianos, los inmigrantes, los refugiados, los pobres, y los que les discriminan, y un largo etcétera, etcétera. Pero frente a cualquier barrera o división, de la índole que sea, la declaración del apóstol Pablo es sumamente tajante, cuando dice: Cristo es todo y en todos. O sea, como comenta Hugues, Cristo es todo lo que importa. Si Cristo viene a ser todo y en todos, para nosotros no podemos seguir igual que estábamos antes. Y lo que es más, todos los demás llegan a ser todo y en todos, por medio de Cristo también. Entonces, ¿por qué tarda tanto la Iglesia en manifestarse cómo debe ser una sociedad sin distinción de clases ni razas? Mucho me temo que solamente hay una contestación: Cristo no es todo en todos, para nosotros aún todavía. Fin de la cita. Por supuesto, no podemos negar las diferencias que hay, pero estas solo han de servir para enriquecer y estimular nuestra comunión. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Téngase en cuenta que nadie se hace cristiano solo por su propia elección. En cambio, los creyentes somos escogidos de Dios, ya que la palabra enseña con toda claridad la verdad de la elección divina. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y Pablo
confiaba que Dios había escogido a los tesanolicenses, como por ejemplo dice en la primera carta de los tesanolicenses, capítulo 1 y versículo 4. Y nótese que ahí le daba gracia a Dios por ello. Y también en la segunda carta a los tesanolicenses, capítulo 2 y versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así, por tanto, Dios no nos llamó debido a nuestras buenas obras, sino que, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así pues, los nombres de los creyentes fueron, es decir, están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nótese que el plan y la iniciativa de Dios proceden nuestra respuesta a su gracia soberana. Y es por ese motivo que, gracias a la elección de Dios, los creyentes somos santos y también amados. Nótese esto: santo significa separado o apartado. Dios escogió a los creyentes, es decir, nos escogió a los creyentes de entre todos los seres humanos y los trajo hacia Él. Así que somos diferentes del mundo. Esto quiere decir que no participamos de las obras del mundo porque somos santos, es decir, apartados. Cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al mundo, arruinamos el propósito de nuestro llamado. También, los creyentes somos amados por Dios. Esto significa que somos el objeto de su especial amor. La elección de Dios no es una doctrina impersonal ni fatalista tampoco. Por el contrario, se basa en su incomprensible amor por sus elegidos. Nótese lo que dice Efesios, capítulo 1 y los versículos 4 y 5, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que fue cierto para ellos, como nación elegida, es ahora una realidad para nosotros mediante la fe en Cristo Jesús. Por un tiempo, Israel había sido excluido y los gentiles han sido injertados, como así dice Romanos, capítulo 9 y versículo 11, donde dice: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Quienes hemos llegado a la salvación en la Iglesia, es decir, somos escogidos por Dios y también hemos sido llamados, los escogidos, como así señala Juan capítulo 15 versículo 16 y Romanos capítulo 8 y versículo 33. Continúa diciendo este versículo: vestíos. Viene del griego endúo, que significa vestirse o cubrirse. Las cualidades que Pablo cita deben ser las vestiduras del nuevo hombre y de la nueva mujer, por supuesto.
ya que el primer rasgo de carácter que debe marcar al nuevo hombre es la entrañable misericordia. Nótese que entrañable viene de un modismo hebraico que se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo humano, como por ejemplo corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Como vimos anteriormente al estar comentando Colosenses capítulo 2 y versículo 2, se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para hablar en sentido figurado del lugar en el cual residen las emociones. Este es el uso en este versículo cuando dice misericordia, que significa, por otro lado, piedad, simpatía o compasión. Entonces, al reunir estas definiciones, podríamos traducir así la frase: vístanse de una compasión profunda, o tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante. Esta cualidad divina, como señala por ejemplo Lucas capítulo 6 versículo 36 y también Santiago capítulo 5 y versículo 11, demostrada por otro lado en su máxima expresión en Jesús, como señala Mateo capítulo 9 y versículo 36, donde dice: y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así que la compasión, la misericordia, era requerida con urgencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las personas enfermas, ancianas o heridas eran con frecuencia abandonadas a su propia suerte. Y como resultado, muchas personas morían. Así pues, los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos de preocuparnos por suplir las necesidades de las personas, sean familiares o no lo sean. También nos habla de la benignidad. Está muy relacionada con la misericordia. El término griego se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda dureza. Nótese que Jesús utilizó esta palabra al afirmar: mi yugo es fácil. Mateo capítulo 11 y versículo 30. Es decir, su yugo no era duro ni cruel. Por tanto, la persona benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Debe tenerse en cuenta que Dios es benigno, hasta con las personas ingratas y también malvadas. Lucas, capítulo 6, versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad de Jesús se manifestó al lanzarnos su invitación de salvación, como dice Mateo capítulo 11 y los versículos 29 al 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También nos habla este versículo de humildad. Nótese que fue el cristianismo el que elevó la humanidad a nivel de una virtud. La humildad es el antídoto contra el amor propio que envenena las relaciones. Y Pablo defiende la verdadera humildad condenando la aparente humildad de los falsos maestros, como se pudo observar en Colosenses capítulo 2 versículo 18 y versículo 23. Viene ahora en este versículo la mansedumbre. También está muy relacionada con la humildad. Nótese que la mansedumbre no quiere decir debilidad de carácter, ni tampoco fraqueza, ya que la persona mansa reconoce que es también pecadora
y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otros le infligen. Entonces, esa mansedumbre solo viene como fruto del Espíritu Santo, como podemos ver en Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y deberá también de caracterizar la conducta permanente del cristiano, incluso en circunstancias que requieren restaurar a un hermano en pecado. Nótese lo que dice en Gálatas, capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y por último nos habla de la paciencia. La persona paciente no se enoja contra otro. El expositor William Barclay escribió: es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Su insensatez y terquedad nunca lo lleva al cinismo o a la desesperación. Sus insultos y agravios nunca producen en él la amargura o ira. Fin de la cita. Y por otro lado, el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Comienza diciendo este versículo: soportaos unos a otros. Esto quiere decir resistir, perdurar, a pesar de la persecución y también de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia y de cualquier mal, sin buscar por otro lado ninguna clase de venganza. Nótese que esta actitud caracterizó precisamente al apóstol Pablo, quien le dijo a los corintios en su primera carta, capítulo 4 y versículo 12: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Sin embargo, no fue una cualidad que caracterizó a los corintios, que se acusaban unos a otros ante la justicia. Y Pablo exclama en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 7: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Nótese que los creyentes en Cristo Jesús debemos ser pacientes, como señala Efesios capítulo 4 y versículo 2, ya que ese fue el ejemplo de los tesalonicenses de quienes Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 y versículo 4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nótese que es la misma palabra que se está usando aquí en este versículo 13, ya que no solo la paciencia debe caracterizar a los cristianos. Y Pablo continúa diciendo: perdonaos los unos a los otros. También por otro lado, la palabra griega significa literalmente sed benigno, y el texto utiliza el pronombre reflexivo, así que quiere decir perdonándose a ustedes mismos. La iglesia en su conjunto debe ser una iglesia benigna y también debe de saber perdonarse mutuamente, ya que al incluir la frase de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros,
Pablo está aquí estableciendo a Cristo como el modelo de perdón. Así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos perdonar a otros. Ya que la frase «si alguno tuviere queja contra otro» se refiere a ocasiones en las cuales alguien nos agravia por error, por su pecado o por una deuda. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir para perdonar, porque Él perdonó todos, absolutamente todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros errores y todas nuestras deudas. Y también es el modelo a seguir en lo que atañe a todas las demás virtudes señaladas en este pasaje. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nótese el papel clave del amor de Cristo. Es muy significativo que Pablo coloque el amor como la prenda principal del conjunto, ya que se ve a primera vista y que cubre a las demás. Todos los mandamientos divinos son sumamente en el amor, como señala Romanos capítulo 13 y los versículos 9 y 10, porque cumple la ley al hacer solo bien al prójimo. Y por esa razón se le describe aquí como el vínculo perfecto, o por otro lado, de la perfección que une. Por otro lado, los seguidores del filósofo Pitágoras decían que algo parecido acerca de la amistad, que en griego es filia, considerándola como el vínculo de todas las virtudes, lo que ha hecho pensar a algunos expositores bíblicos que el apóstol, gran conocedor de las filosofías de su tiempo, hace eco de ello aquí, sustituyéndolo en el amor divino, es decir, en el amor ágape, lo que le eleva al rango supremo de excelencia por encima del amor filia que señalaba Pitágoras. Y es por esta razón que muchos expositores bíblicos interpretan la frase en cuestión en ese sentido natural, de que el amor vincula o une a todas las demás virtudes, siguiendo la idea de una capa que cubre y ciñe las demás. Pero es dudoso que el apóstol quería decir esto, ya que es una idea que no aparece en ninguna de sus otros escritos, pese a haber escrito tanto sobre el amor en ellos. Así pues, es más probable que se debe traducir la frase de otra manera, como por ejemplo que el amor es el vínculo que lleva o produce la perfección, o sea, que es la fuerza motriz de todo lo demás. Este papel clave aparece una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo, y baste, por ejemplo, Romanos capítulo 5 y versículo 5, donde dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. La primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 1, 2 y 3 dice: si no tengo amor, nada soy. El amor de ellos es el amor. Capítulo 16 y versículo 14. También dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. Y Gálatas, capítulo 5 y versículo 3 y 14 dice: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, espiritualmente la más bella expresión de amor la hallamos en la palabra de Dios, en Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, alguien puede pensar, bueno, estos son bonitas palabras y nada más. No, no son solamente palabras, sino que fueron hechos. Porque Dios, precisamente, dio a su unigénito Hijo en sacrificio vivo por los delitos y pecados de la persona pecadora que se arrepiente. Nótese que Dios ama al pecador, pero sin embargo, aborrece el pecado que está en la vida del pecador. Y es por esa razón que Dios, como he dicho, dio en sacrificio en la cruz a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú crees de verdad esto, pues yo te animo ahora a que tú puedas orar una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, quiero darte gracias por haber enviado a tu unigénito Hijo, a Cristo Jesús, al mundo, a morir por mis delitos, por mis pecados. Quiero darte gracias y en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, del mal que he hecho a otras personas. Me arrepiento absolutamente de todo. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.